¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día quería hablarte sobre la desconexión. ¿Cómo cuesta tanto estar más consciente? ¿Cómo cuesta tanto, la verdad, con ese día a día que uno está lleno de cosas, con la cabeza dando vuelta en otro lado? Cuesta mucho ser consciente y disfrutar lo que uno tiene, disfrutar lo que tiene que hacer y priorizar, más bien. Yo creo que la priorización es súper importante, pero muchas veces cuando te agarras esa rueda de andar constantemente pegado en el futuro, lleno de cosas, con la agenda saturada de información, no tener un foco claro, andas con poca visión de lo que te gustaría conseguir, caes en eso, caes en esa desconexión con el presente. Y eso es muy negativo, en el sentido de que no puedes disfrutar las cosas. Te cuesta mucho tener una relación sana, cuesta mucho tener la conexión con tus hijos, estás siempre como al debe en todo sentido, y aparece mucho ese sentimiento de culpa constantemente porque no estás haciendo las cosas como a ti te gustaría. Entonces, andar de esa forma, andar ansioso, no poder dormir como tranquilo, porque sabes que al día siguiente tienes que hacer miles de cosas, o por ejemplo, te levantas muchas veces te despiertas muchas veces en la noche, te pones a trabajar en cosas o a anotar cosas en tu agenda, hace que andes muy acelerado. No puedes vivir consciente, no puedes vivir muy presente en el día a día. Y eso le pasa a muchas personas. Yo estaba así hace 3 4 años atrás. Constantemente me levantaba, me despertaba en la noche, entre enojado, con preocupaciones, sin saber lo que iba a pasar al día siguiente, anotaba muchísimo, me ponía a pensar con la cabeza llena de cosas que no la podía finalmente apagar. Y eso pasa porque, claro, no estás haciendo lo que a ti te gusta, no estás bien enfocado. Se te escapa como la meta final de lo que quieres conseguir y te cuesta mucho estar como claro y presente en las cosas que realmente importan. Absorbes mucha información y crees que mientras más haces, más vas a conseguir o más te vas a acercar a tus metas. Pero la verdad es que no, es totalmente al contrario. No tienes idea cómo organizar tu tiempo, no sabes cómo priorizar, estás haciendo miles de cosas a la vez y ni una la haces bien, porque finalmente siempre, como te digo, estás con ese sentimiento de culpa o de que vas atrasado a todo lo que finalmente tienes que hacer en tu día a día. Hay que bajar esa revolución. De partida hay que bajar esa revolución. Tienes que empezar a cambiar el foco. Dejar de lado las cosas que muchas veces no te aportan en nada, que muchas veces tú crees que sí son necesarias, pero la mayoría del tiempo están enfocadas en cosas totalmente externas. Y empezar a enfocar y dar vuelta, mejor dicho, la mirada hacia uno. Uno es el problema. Por algo tú no estás bien. Cuando tú no estás bien enfocado, cuando tú no estás en pos de esa visión, en pos de esa meta, y no vas feliz todos los días trabajando y acercándote a eso, la verdad es que cuesta mucho estar concentrado y lograr los objetivos. Andas siempre como pisando huevos, andas siempre como al debe en todo sentido, y no te puedes como aterrizar en el sentido de que la vida, finalmente crees que va pasando tan rápido que tú no puedes obviamente absorber o controlar todo lo que pasa. Entonces, vas totalmente en otra, vas en otra dimensión, funcionando en otra dimensión. Entonces, ese bajar de revolución tiene mucha relación contigo. ¿Qué es lo que estás haciendo para ti? ¿Cuánto es el tiempo que tú te estás dando a ti? ¿Cuál es el enfoque o en qué estás poniendo las prioridades de tu día a día? Entonces, cosas claves que a mí me ayudaron muchísimo fue empezar todos los días a darme un tiempo para mí, buscar ese tiempo en la mañana, a las 5 de la mañana, para empezar a trabajar en mí. Y son tres cosas que perfectamente puedes aplicar todos los días. Levantarte muy temprano, buscar ese tiempo previo a que empiece tu día, podríamos decir, la rutina, los niños, tu casa, ir a la oficina, preocuparte o enfocarte, digamos, en las distintas cosas y las distintas tareas que tienes todos los días. Obviamente que es un sacrificio levantarse muy temprano, pero tú te das cuenta que ese tiempo que tú te das es para tú sentirte bien, es para tú enfocarte en lo que realmente importa, es en ti. Cuando tú te das ese tiempo, de esa hora, por ejemplo, para leer, para escribir, lo primero que se te pasa por la cabeza, escribir, bajar esos pensamientos a un papel, cada día obviamente empiezas a agarrarle más práctica. Todo lo que vas leyendo aporta muchísimo a tu desarrollo personal, ayuda a expandir tu conciencia y eso obviamente te va ayudando a empezar a reflexionar, a darte cuenta que lo que estás haciendo bien, que lo que estás haciendo mal. A mí me sirvieron mucho los libros de estoicismo, a simplificar las cosas, a no darle tanto crédito a lo que está pasando en tu vida, a no tomarle tanta importancia a las cosas que muchas veces tú las ves como prioridad y finalmente no tienen mucha importancia y a ti obviamente te quitan el sueño. Entonces, el enfoque que uno le da o la perspectiva que uno le da a las cosas depende totalmente de ti. Y eso hay que empezar a entender que muchas veces te domina, muchas veces te hace caer, muchas veces te hace tropezar, muchas veces te mantiene despierto mucho tiempo y no es tan importante como tú crees.
Entonces ese tiempo, que es una hora que yo me doy todos los días para mí, me ha ayudado muchísimo a bajar esa ansiedad, podríamos decir, o esa velocidad que tú quieres como partir el día y empezar a comerte las cosas. Me tomo ese tiempo, ordeno mi día, priorizo y veo cómo voy a empezar a enfocarme en las acciones para acercarme a los resultados que lógicamente yo quiero para mi día. Lo otro que me ha ayudado, bueno, es el deporte. Yo todos los días nunca hacía deporte. Periódicamente lo hacía de vez en cuando, pero esporádicamente, mejor dicho. Y hoy en día lo hago todos los días. Todos los días me enfoco y todos los días me obligo a estar a las 6 de la mañana en el gimnasio. Tú puedes perfectamente armar una rutina de flexiones, puedes armar una rutina de algún ejercicio cardiovascular, salir a trotar, alguna rutina, qué sé yo, de flexiones, busco algún video en YouTube. Te va a ayudar muchísimo a tener una instancia de deporte antes de que empiece tu día. No lo dejes para el final porque siempre ese tiempo que es como ir al gimnasio o salir a hacer deporte lo vas a usar en otra cosa. Si llegaste tarde de la oficina, lo vas a usar en tus hijos. Si no alcanzaste a entregar algo en la oficina, lo vas a usar para eso. Entonces ese tiempo siempre llévalo también a la mañana. Si te vas a dar una hora, ok, date media hora para leer, media hora para hacer ejercicio, y ahí te duchas, empiezas tu día, te vistes y sales, digamos, a la oficina o la rutina de tu día a día. Esas dos cosas, la verdad es que son la base. Son la base para empezar a vivir un poco más consciente, a vivir más presente, a darte cuenta de lo que estás haciendo, cómo priorizar, en qué ordenar, en qué enfocarte. Y todos los días tienes que empezar a reflexionar, todos los días tienes que empezar a estructurar tu día de esa forma. Y es muy sencillo porque al final, en el tiempo, cuando eres constante y empiezas a hacer repetidas estas acciones, te das cuenta que empiezas a transformarlas como en tu estructura, en tu rutina, en tu base, en ese sentirse bien para empezar el día. Y eso ha sido clave porque la verdad es que tú eres muchísimo más consciente de lo que estás haciendo. Y en tercer lugar, a mí, que otra de las cosas que me ayuda a ser muy consciente es la alimentación. Necesitas tomar 3 hábitos que dependan totalmente de ti y los cuales requieran de tu día a día, requieran de tu tiempo para que eso se dé, para que eso funcione. Es así como tú te empiezas a transformar en una persona consciente, de vivir ese día a día, de vivir esa levantada temprano, de leer, de escribir, de ir al gimnasio todos los días, de darte ese tiempo para ti, de controlar tu alimentación, de saber qué es lo que estás comiendo. Te hace aterrizar, te hace dar cuenta que cuando tú tomas control de algo y empiezas obviamente a aplicarlo todos los días, te sientes bien. Y ese sentirse bien obviamente vincula a que lo que yo estoy haciendo hoy me hace sentir bien hoy. Entonces, empiezas a ser consciente de todo lo que tú cuáles son las acciones que tú haces día a día. Y esas acciones son importantísimas porque finalmente van en pos de tu mejora diaria, en pos de una mejor versión tuya todos los días. Entonces, esa aplicación de estas acciones, que para mí yo las llamo no negociables y las aplico todos los días, me ayuda mucho a evitar ese piloto automático de como cualquier cosa, me da lo mismo, me subo al auto, paso, compro algo, sigo, pero no tengo la conciencia de almorzar, no tengo la conciencia después de llegar a mi casa y comer bien, o darme el tiempo con mi señora, con mi mujer, de sentarme y comer, o de ir a hacer deporte, e inculcarle eso mismo a mis hijos. Todo lo que tú haces y lo haces como por tu bien, finalmente es lo mismo que tú le vas a traspasar a tus hijos, a tus cercanos, a tu entorno más cercano. Entonces es importante que seas lo más consciente de lo que estás haciendo, cuál es la mejora que estás obteniendo de esas acciones, para obviamente después traspasarlas y ayudar a otra persona. Yo con estos videos eso es lo que hago. Te ayudo, te aporto en base a mi experiencia, qué es lo que he ido avanzando, cuáles han sido las mejoras. Y eso es lo que quiero seguir haciendo. Ojalá que este video te sirva, dale un like si es así. Ayuda a que más personas obviamente puedan ver el video y podamos armar esta comunidad que sirva para que otras personas también crezcan, mejoren y vayan solucionando temas que muchas veces no somos conscientes. Porque como te digo, siempre vivimos mucho en automático y se pasa la vida, se pasa la semana, se pasan los meses y nunca empiezas, nunca avanzas, nunca mejoras, nunca... Entonces sigues ahí con la culpa, con la conciencia dando vuelta de que las cosas como no las puedo hacer, no las puedo resolver. Pero es solamente tomar acción, es solamente empezar, es solamente ser consciente.